Seguimos aquí, Álvaro, en la banda cambiaria y vamos a analizar, vamos a tomarnos un tiempito, ¿no? Como para una entrevista un poco más en profundidad, para analizar un tema que nos ocupa y que por ahí queremos acercar un poco a los oyentes de la banda cambiaria, ¿no? Sí, Sandra, bueno, es probable que antes de fin de año, probablemente en el mes de diciembre, empiecen a verse algunas de las obras, digamos, que están relacionadas con lo que va a ser la nueva urbanización de la zona de Nueva Alberdi. Un proyecto muy ambicioso que además tiene una historia de lucha muy importante detrás y que involucra un montón de condimentos muy interesantes que, bueno, nos va a explicar la impulsora de esta iniciativa. Sí, en realidad una de las impulsoras, estamos hablando de Karen Tepp, que es la concejala de Ciudad Futura, el espacio político que impulsó un poco todo esto y después fue, bueno, apoyado por algunos, no todos los bloques en el Consejo. Buenas tardes, Karen. Álvaro Torriglia, Sandra Sicaré te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para ustedes también. Pido disculpas de antemano por la voz, pero bueno, la fui perdiendo en el paso de estos días. Bueno, vamos a tratar de que no la fuerces mucho. Sabemos que tenés mucho ímpetu para hablar, así que hacelo despacio, tenemos tiempo. Karen, en principio, digamos, hacemos un poco historia de un poco qué es lo que el punto fundacional que termina con la ordenanza de urbanización en la zona de Nueva Alberdi. Bueno, sí, como ustedes conocen la historia de las últimas 500 hectáreas de la zona rural de Nueva Alberdi, es un territorio que está en disputa hace muchísimos años. Uh-huh. Y que particularmente nosotros de alguna manera lo conocimos y empezamos a visibilizar cuando entramos en contacto y arrancamos nuestra militancia allá por el año 2005, frente al relato de los vecinos y las vecinas de la zona, sobre todo también después de las últimas inundaciones más graves, como fueron las del 2007, que era, digamos, la aparición de empresas inmobiliarias que amenazaban con desalojar a las familias, argumentando que en toda esa zona se iban a construir emprendimientos privados de alta gama, la mayoría de ellos barrios con la fisonomía de barrio privado, y que eso ya tenía un preacuerdo con la municipalidad. Entonces le decían a la gente que tenía que irse de ese lugar y aceptar un dinero muy insignificante o iban a tener las topadoras del Estado afiliario. Eso fue un poco el primer relato o denuncia que apareció de los vecinos allá por el año 2006, 2007, 2008. Eso nos llevó más como movimiento social a conocer o tratar de investigar qué era lo que estaba pasando y cuáles eran los intereses, no solamente en ese sector, sino, bueno, mirar un poco qué estaba sucediendo o qué había pasado en los últimos años con el resto de los territorios de la periferia de la ciudad y cuál fundamentalmente estaba siendo el rol del Estado. Lamentablemente lo que nos encontramos era con un municipio cuya planificación urbana le había cedido, decíamos nosotros, le había cedido el lápiz a el desarrollo inmobiliario privado. Esto es, la ciudad no tenía una planificación propia de crecimiento, de pautas urbanísticas, sobre todo el sector de la periferia, sino que lo que hacía era estar en el escritorio esperando sobre las inversiones o las inquietudes del sector privado para desarrollar una zona. Se sentaban con ese sector privado a que les diga cuál era su proyecto y negociaban a puertas cerradas los términos y condiciones de esa urbanización, que luego veíamos reflejada en el instrumento del convenio urbanístico o el convenio de articulación público-privada, que era un contrato entre partes de alguna manera, un convenio entre el sector privado y la municipalidad, donde se establecían algunas reglas caso por caso, claramente una negociación totalmente inclinada en la balanza en términos del poder que tenían los empresarios sobre el sector público, y eso aparecía después a libro cerrado en el Consejo Municipal para su aprobación o para su rechazo, sin la posibilidad de intervenir o de alguna manera modificar esas relaciones entre el sector privado y la municipalidad. Uh-huh. El caso más emblemático de este tipo de urbanización fueron el fracaso, que hoy se ve claramente, pero en aquel momento cuando lo denunciábamos
no eran muchos aquellos que nos prestaban atención, de lo que fueron los convenios urbanísticos de los pasos del Jockey. Esa mega entrega de 250 hectáreas para la construcción de 4 barrios cerrados que se conectaban entre sí a través de puentes medievales, con compensaciones para el sector público que jamás se cumplieron, que fueron revisadas cada 5 o 10 años en el Consejo, y en las cuales da muestra de que el Estado cedió en un solo acto político y administrativo la plusvalía urbana y una rentabilidad extraordinaria al sector privado, recibiendo compensaciones absolutamente mínimas, inexistentes, y que a 12, 13 años no se han cumplimentado. Bueno, ese modelo es el que nosotros de alguna manera mirábamos como el reflejo de lo que no queríamos para la planificación urbana de la ciudad, y dábamos la pelea para que en esas 500 hectáreas de Nuevo Alberdi no se reproduzca ese modelo, sino que se pueda recuperar por parte del Estado el lápiz y la planificación urbana para establecer reglas de juego claras y transparentes a todo el sector privado, que además le posibiliten al municipio una recuperación de plusvalía urbana, ya no en promesas de obras que nunca se cumplieron o de montos dinerarios que nunca se cobraron, o que van a unas rentas generales que nadie sabe después a qué se aplica y si se cobran o no, sino que puedan tener otro tipo de intervenciones y de compensaciones. Bueno, eso fue un poco a lo que nos hemos dedicado y nos hemos ido profesionalizando en todo este tiempo, y que logramos distintas victorias a lo largo de los años. Y ahí, en el 2010, la aprobación de la ordenanza del Ya Basta para prohibir la construcción de barrios privados, y ahora esta ordenanza que ya es de avanzada, ya no solo de resistencia, sino de planificación con otras reglas. Ahí te decía, digo, por un lado vos mencionabas esto interesante, porque al mismo tiempo de ceder esta potestad que tiene el Estado de la planificación, también se tiene que hacer cargo de las consecuencias de aquello que genera una urbanización que no está pensada desde el Estado. Digo, eso sí después lo asume el Estado, ¿no? Pero más allá de eso te quería preguntar, en esta idea que ustedes tienen, ¿cuál fue el primer mojón? ¿Cómo hicieron para plantearse o para cambiar ese paradigma de decir, bueno, a partir de ahora se puede pensar la urbanización desde el Estado y con estas características que vos decís? ¿Cómo se instalan ustedes ahí? Bueno, a ver, hay como diferentes elementos, ¿no? Uno más que tiene que ver con términos de correlaciones de fuerza y de negociación. La realidad es que hoy todo lo que es la zona urbana de Nuevo Alberdi y buena parte de la zona rural donde viven 300 familias están contempladas en lo que es la ley del RENAVAP. ¿Esto qué quiere decir? Le da derechos a las familias que así viven, de que le da el Estado Nacional, de alguna manera, la autoridad y la certificación de que ellos tienen derechos sobre ese terreno y sobre esa casa donde viven, que no pueden ser desalojados, que al mismo tiempo todos esos terrenos están sujetos a expropiación por ley nacional para que pueda llevarse adelante procesos de regularización dominial que definitivamente le permitan a los vecinos asentarse en el lugar, hacer un crecimiento con la llegada de los servicios que aún faltan, etcétera, etcétera. Eso, digo, fue un elemento central en esta disputa de intereses, en términos también de correlación de fuerza, porque como ustedes saben, es en una zona que estaba en conflicto desde hace mucho tiempo, porque el Estado no terminaba de intervenir, y esa omisión por parte del Estado de alguna manera dejaba en una situación claramente desigual a los vecinos de manera indefensa frente a estos poderes económicos. Eso creo que fue un elemento clave, porque le cambió también la mirada a quienes querían desarrollar esa zona llevándose todo puesto, un límite por parte del Estado. No lo van a poder hacer, están de alguna manera obligados a sentarse a negociar con el poder público y con el Estado cuáles van a ser los términos de esa definición de planificación. Karen, respecto a la ordenanza... Sí. No, te decía porque justamente en el caso del RENAVAP también fue toda una lucha que dieron ustedes, y tengo entendido que las obras que en el marco del Registro Nacional de Barrios Populares se van a desarrollar en Nuevo Alberdi van a ser de las primeras que se van a hacer en el país a partir con la recaudación del impuesto a las grandes fortunas, ¿no?
Así es, porque no solamente, digamos, Nuevo Alberdi está contemplado en esa ley nacional, sino que fue seleccionado como uno de los primeros 13 barrios en el país de hacer convenios con la Secretaría de Integración Sociourbana para que el proceso de urbanización de ese barrio comience tanto con las estrategias de regularización nominal de las familias como con la dignificación de las condiciones materiales de vida en términos de, por ejemplo, algunas de las principales obras, extensión del servicio de agua potable a todas las familias de la zona urbana, del sistema de cloacas, intervenciones en espacios públicos de calidad, intervenciones como por ejemplo la construcción de un nuevo edificio de la única escuela que hoy existe en el barrio, que es la Escuela de Gestión Social que llevamos adelante desde hace más de 10 años. Eso también, de alguna manera, lo que implica o cómo nosotros lo estamos planificando en términos de lo que decimos, un proceso por un lado de consolidación y de dignificación de las condiciones de vida de las familias y el barrio existente, pero también claramente esa inversión pública por parte del Estado Nacional va a sentar las bases y a facilitar de alguna manera la expansión de todo lo que es el área rural, con la posibilidad de que en 30, 40 años estemos imaginando que en ese sector de la ciudad puedan estar viviendo 60.000 rosarinos y rosarinas que hoy no acceden a la vivienda, ¿no? Entonces, eso también, esa intervención del Estado con obras concretas, tiene que ser parte o ser tenido en cuenta como parte de la recuperación de las plusvalías urbanas para quienes tengan intereses en desarrollar sus proyectos urbanísticos en esa zona, ¿no? Ahí articula no es lo mismo. Uh-huh. Sí. Te decía que ahí articula este proyecto con la ordenanza aprobada en el Consejo de Rosario. Exactamente. ¿Por qué? Porque lo que nosotros tratamos de hacer con este proceso en paralelo, si se quiere, por un lado, construir un master plan y la priorización de las obras tempranas con la Secretaría de Integración Sociourbana, que pueda estar acompañado en el proceso más local, que es decir, bueno, ¿cómo imaginamos que tiene que ser el barrio de acá a 20, 30 años? ¿Para qué? Para que esa inversión que llegue del Estado no sea de alguna manera reforzar las desigualdades y las fragmentaciones urbanas que existen hoy en el territorio, sino que tiendan a que se pueda generar una mayor integración e inclusión de distintos sectores sociales en ese territorio. Uh-huh. Entonces, las inversiones que van a llegar en el Estado van a beneficiar a los vecinos que hoy están asentados, pero también van a dejar condiciones mejores para que las nuevas familias que puedan irse a vivir a Nuevo Alberdi con ya no solamente la intervención del Estado, sino también de la acción y la iniciativa privada. La ordenanza lo que dice es básicamente que el Estado va a planificar y va a sentar las reglas del crecimiento urbano en ese sector, orientando la iniciativa privada. El Estado toma la delantera, no está esperando a que el privado venga con un proyecto cerrado a privatizar esas 500 hectáreas que en el proyecto, digamos, del modelo anterior a este que estamos proponiendo, era, bueno, 1 o 2 actores solamente en Rosario pueden sentarse con el Estado y decirles voy a urbanizar 500 hectáreas. Y bueno, Karen, sí. ¿Y con qué arranca? O sea, ¿cuál va a ser el primer mojón de todo el proyecto en realidad? Vos hablás, bueno, de un proyecto integral, hablas de 30, 40 años y la posibilidad de que esto no sea solo para las familias que habitan allí, sino que sea realmente para el resto de los rosarinos que lo puedan habitar. Digo, ¿con qué arranca? ¿Cuáles serían las primeras obras con las que empezaría este plan? Las obras son las que venía mencionando, ¿no? Extensión del servicio de aguas, de cloacas, intervenciones en los espacios públicos, que son obras tempranas. Bien. Después de eso vienen las obras estructurales, pavimentación, sistemas que tengan que ver más con la extensión de estos servicios a la zona rural. Lo que la ordenanza hace es la posibilidad de que se empiecen a presentar proyectos en esa zona privados, pero que tengan que donar al Estado municipal tierra para que con esa tierra pública el Estado pueda llevar adelante proyectos, por ejemplo, de articulación con el Estado Nacional y con los sindicatos para la construcción de vivienda para distintos sectores sociales. Lo que la ordenanza establece en términos urbanísticos es
Hay una realidad en Nuevo Alberdi, que es una fisonomía que tiene la de un humedal urbano. Por lo tanto, en todo ese sector hay zonas donde no se pueden urbanizar, donde no se puede hacer densificar urbanísticamente, y hay otras que sí. Eso es una pauta que para nosotros es central y que no existía en ninguna de las normativas y de los ejemplos anteriores. El caso más paradigmático es el barrio de Palos Verdes, que está pegado a la zona de Nuevo Alberdi. Por otro lado, ya no se están hablando de unidades de 500 hectáreas o de volúmenes de unidades de gestión de 120, 150 hectáreas, sino de macromanzanas, lo que va a permitir que distintos sectores privados y de construcción de mediana escala puedan presentar proyectos para llevar adelante ahí la construcción de vivienda para distintos sectores sociales, teniendo que compensar al Estado municipal para poder llevar adelante esas construcciones, donaciones, ya no en obras que no se cumplen o en dinero que va a rentas generales, sino en lo que el Estado hoy necesita para poder pensar en nuevos instrumentos de gestión de vivienda, que es nada más y nada menos que acceso al suelo. Lo que le falta a Rosario y lo que es el bien escaso para poder pensar en distintas políticas de acceso a la vivienda es hacerse de suelo público. Es muy escaso la tierra pública en nuestra ciudad y por eso la compensación para nosotros tiene que ser en suelo, para que con el suelo público el Estado municipal pueda terminar de regularizar la situación dominial de las familias que hoy viven, pero poder llevar adelante proyectos o planes como lo pueden ser lotes con servicio para sectores medios, construcción de vivienda colectiva con sindicatos o distintas organizaciones intermedias. Bueno, ese es el proyecto hacia lo que apunta el plan que hemos aprobado en el Consejo. Ahora lo que se espera... Este sistema de compensaciones es bastante novedoso también. Exactamente. Este sistema de compensaciones lo que hace es fijar reglas claras, transparentes y para todos de acceso público, ¿no? Antes no existía, era una negociación entre el funcionario de turno y el empresario que traía una propuesta. Y en términos de esa negociación se enviaba un proyecto al Consejo. Hoy están claras las reglas. Quien quiera construir el Nuevo Alberdi tiene que asociarse entre los propietarios, presentar un plan de detalle al municipio y ese plan de detalle ya tiene fijada por el Consejo cuáles son las alturas máximas y mínimas permitidas, los factores de impermeabilización y las compensaciones necesarias, tanto en términos de donación de espacio público como de donación de tierras, que en el caso de Nuevo Alberdi logramos la compensación más elevada de la historia de la ciudad, que es del 30%. Todo aquel que quiera desarrollar esas macromanzanas va a tener que donarle al Estado 30% de tierra. El Estado da una serie de incentivos para que esas donaciones sí o sí tengan que quedar en Nuevo Alberdi y no puedan realizarse en otras zonas de la ciudad, que era lo que veíamos, ¿no? Un Estado municipal bobo que aceptaba después donaciones de terrenos por parte del privado que claramente estaban devaluados, no solamente en términos fiscales, sino sin conexión, sin infraestructura, totalmente inutilizables para el Estado para resolución de este tipo de viviendas. Y además, porque lo que queremos es que, a diferencia del proyecto que había antes, que era que básicamente el canal Ibarlucea separe al barrio existente de menores recursos, históricamente olvidado, de los nuevos barrios de alta gama que iban a tener una fragmentación urbana que sí estaba garantizada incluso por el propio arroyo del canal Ibarlucea. El proyecto lo que busca es la integralidad. Las tierras que dona el privado tienen que ser en el mismo sector para que puedan convivir los vecinos que hoy ya están en el barrio como aquellos sectores medios que están buscando distintos instrumentos por parte del Estado para acceder a la vivienda. Eso es muy interesante porque la tierra a urbanizar está en un espacio, se podría decir, como en la frontera entre un barrio que es históricamente con muchas carencias y estas nuevas urbanizaciones como Palos Verdes, que vienen con otro poder adquisitivo y que hasta hace poco eran dos mundos fragmentados, ¿no?
Totalmente, totalmente. Creo que, bueno, Juan Monteverde, nuestro candidato a concejal, lo mostraba el otro día en el debate, ¿no? Una clara imagen que muchas veces vemos en los libros de sociología de otras ciudades latinoamericanas, que es esa frontera y esa barrera entre el barrio privado y la villa de emergencia, como se solía decir, o el asentamiento irregular, separados por una barrera física o de cualquier característica, ¿no? Pero que marcaba esa frontera entre los que ganaron y los que perdimos. Bueno, nosotros también a lo largo de todos estos años hemos dicho, no nos resignamos a pensar que esos son los únicos dos modelos posibles. Lamentablemente, estamos en un sistema que nos está llevando a la construcción de ciudad de esa manera, pero es lo que queremos revertir, y por eso decimos que en el medio de esas dos cosas, las periferias no están condenadas a solamente tener el contraste entre barrios privados y villas de emergencia, sino que hay la ciudad futura, le pusimos el nombre nosotros antes que al partido, a ese proyecto de integración social, que es lo que vemos hoy en otros sectores de la ciudad, ¿no? Yo, como para que la gente se imagine qué son 500 hectáreas, y pensar en la planificación de 500 hectáreas es pensar básicamente toda la extensión del Boulevard Rondó en el norte de nuestra ciudad, de lo que es el río a la vía. Y claro, uno imagina y hoy piensa cuáles son la cantidad de barrios, de realidades que están sobre esa franja, y es realmente múltiple. Entonces, y tiene, digo, más allá de las problemáticas existentes, niveles de integración social que aportan mucho más a una convivencia que a una segregación o a una segmentación social urbana. Bueno, eso también es para nosotros parte de, si se quieren, las victorias que nos deja este proceso de integración urbana. Ya no va a ser el canal de Ibarlucea algo que nos separe, sino que va a ser el propio Boulevard de Buchar y Somoza los corredores que nos integren entre el barrio que se va a crear y las familias que hoy viven, porque sinceramente es muy injusto, y es parte de, bueno, lo que ustedes conocen bien, que el neoliberalismo ha tratado de argumentar estos procesos con la teoría del derrame. Es necesario que la gente de Palos Verdes vive como vive para que derrame sobre el sector que está lindante, y la realidad es que ese derrame nunca llega. No llega. Y que las gotas dañan más de lo que dignifican. Y ahora, Karen, vos mencionabas, ya está el marco el marco jurídico de alguna manera armado, ya está todo como puesto, ya también está el proyecto, todos los fondos destinados del RENAVAP para eso. ¿Hay tiempos, hay plazos en los que ustedes imaginen más o menos la progresión de este plan? Vos me decías, empezamos con las primeras obras, se empezarían con las primeras obras de este tipo y luego las más estructurales, ¿no? Pero digo, en términos de tiempo. A ver, fueron firmados ya los convenios con la Secretaría de Integración Sociourbana. Nos queda ahora algunos tiempos propios del Estado Nacional para lo que es la adjudicación de los fondos, cosa que ya está priorizada, y que, bueno, en la visita de Fernanda Miño, que es la secretaria de Integración Sociourbana, a Rosario y el barrio propiamente de Nuevo Alberdi, nos aseguró que existen los presupuestos, necesarios para que puedan arrancar las obras este año. Se hizo todo el trabajo técnico necesario para que se presenten los proyectos, para que se aprueben, para que tengan las factibilidades técnicas correspondientes. Queda ahora que, esas firmas de los convenios se trasladen ya a la adjudicación de los fondos para el comienzo de las obras. Esto, me gustaría aclararlo, nosotros como organización fuimos quienes en primera instancia conveniamos con la SISU para poder desarrollar la primera parte, que era justamente hacer todo el relevamiento a las familias, definir las obras tempranas, construir el master plan. Eso ya está, es un convenio que culminó, que fueron entregados todos los informes correspondientes, y que la última acción era la entrega de estos de proyectos de obras tempranas para que comience la financiación. Ahora, con lo que respecta a la realización de las obras propiamente dichas, la decisión nuestra fue poder trabajar en articulación con el Estado municipal
para que se cree dentro de lo que es la propia estructura del SPV, del Servicio Público de la Vivienda, una unidad que administre de manera exclusiva los fondos para las obras de Nuevo Alberdi, de manera de poder garantizar la mayor transparencia posible a esa realización de las obras públicas en beneficio para todos los vecinos y las vecinas. Hay partes de esas obras que necesariamente van a tener que pasar por un proceso de licitación, con lo cual eso hace que algunos tiempos se puedan demorar un poco más, y el resto de las obras menores, tanto el objetivo de la ley de RENAVAP como nuestro y en concordancia con la municipalidad, es que lo puedan llevar adelante cooperativas de trabajo y de servicios de la ciudad de Rosario. Hay un tema que también te quería preguntar porque involucra también todo lo que tiene que ver con la urbanización de la zona rural de Nuevo Alberdi, y es el tambo que Ciudad Futura tiene en ese lugar. Digo, eso cómo ustedes ahí plantaron como un mojón desde la militancia, desde lo territorial, en estos inicios que vos decías, donde había que poner un mojón ahí para decir no se avanza un poco más, ¿no? ¿Qué plan tienen para esto? Digo, ¿el tambo queda ahí? ¿Cómo van a hacer? Bueno, en este marco, tanto de trabajo con la Secretaría de Integración Sociourbana y con el hecho mismo de que el tambo está dentro de la ley de RENAVAP, lo asisten los beneficios de la ley de RENAVAP, como también de lo que es el proyecto de planificación urbana de todo el sector, lo que nos ha permitido es poder llegar a lo que fue un preacuerdo, digamos, también en términos judiciales, porque es, de los casos de la zona rural de Nuevo Alberdi, el único que ha sido judicializado a lo largo de todos estos años, con el objetivo de que el tambo se queda en Nuevo Alberdi, que fue siempre la lucha y la reivindicación que hemos llevado adelante, que la hemos llevado adelante, por un lado, por una cuestión, hasta diría, de táctica territorial. O sea, el tambo está en el medio de las 250 hectáreas de Nuevo Alberdi. Después hay otras 250 lindantes que conforman las 500 que se planifica, pero si se llevaban puesto, como decíamos nosotros, o desalojaban el tambo de la Resistencia, lo que iba a pasar era que se lleven, digamos, que desalojen de manera ilegal y por la fuerza al resto de las familias, básicamente porque funciona como una muralla de contención del avance totalmente irregular y sin habilitación de las urbanizaciones que se estaban haciendo en ese sector por parte de las empresas privadas. Eso tuvo ese significado y nosotros siempre dijimos, cuando estén las condiciones para poder discutir la integralidad y esté garantizada la defensa de todo ese sector con un carácter de interés público y colectivo, estamos en condiciones de sentarnos a ver si es necesario que el tambo dentro del mismo territorio de Nuevo Alberdi se relocalice algunos metros en función de tener una mayor y mejor utilización del suelo en ese sector. La ordenanza, como te decía, al basarse en las condiciones ambientales y ser la primera vez que un proyecto de planificación urbana le da una importancia tan grande a lo que tiene que ver con los usos de suelo de los valles del canal Ibarlucea y Salvat, lo que se está haciendo es establecer zonas donde no se va a poder construir vivienda, pero que sí van a tener una protección para uso productivo, claro, recreativo, ambiental. Entonces lo que se espera es que tanto el tambo como el resto de las actividades económicas vinculadas con la producción de la tierra, que es a lo que fundamentalmente se dedican las familias de Nuevo Alberdi, pueda tener dentro del marco de la planificación urbana un espacio definitivo para poder desarrollarse y que pueda ser compatible con el resto de los usos residenciales que se van a extender. En ese proceso estamos, de discusión con un preacuerdo y que va a requerir que necesariamente terminemos en los términos de lo que fue el preacuerdo judicial, definir la relocalización dentro del mismo barrio del tambo La Resistencia. Siempre fue el objetivo que se quede para mostrar que las periferias de las ciudades pueden producir además alimentos, agregar valor en origen y crear trabajo genuino. Bueno, es parte también de los logros o las victorias alcanzadas en este proceso.
Karen, por último, bueno, nos focalizamos mucho en todo lo que tiene que ver Nuevo Alberti. Ahora son tiempos también de elecciones legislativas donde se ponen en juego un poco los proyectos también de ciudad. ¿Cuáles son los proyectos de la ciudad futura, digamos, teniendo en cuenta también la experiencia y todo este camino transitado? Bueno, miren, si hablando de Nuevo Alberdi les hablé media hora, imagínense si me pongo a hablar de los proyectos. Un breve resumen. No, voy a tratar de también vincularlo a la coyuntura en la que estamos y mencionar dos cuestiones vinculadas también a la cuestión urbanística. Por un lado, ayer se sancionó en el Consejo Municipal el nuevo código, lo que era el código de faltas, hoy llamado códigos de convivencia, en el cual nosotros pusimos de alguna manera como requisito a la hora de continuar con el estudio de ese mensaje de la Intendencia, la necesidad de que empecemos a incorporar instrumentos dentro del código urbano que reviertan esa lógica de un Estado que es fuerte con los débiles y débiles con los fuertes, ¿no? El código de faltas que teníamos, de alguna manera, miraba a la ciudad y trataba de construir unas reglas de conducta de los individuos en términos personales e individuales, valga la redundancia, pero no ponía la lupa sobre aquellos actores que hoy ejercen, digamos, funciones, acciones concretas sobre la ciudad y que muchas veces cometen faltas que son un perjuicio a la comunidad, a los bienes comunes de una ciudad, que son faltas que además muchas veces tienen daños que son irreversibles y que básicamente estamos hablando de actores que con un fuerte peso económico terminan yendo en detrimento, por ejemplo, de la ciudad en términos de faltas ambientales y faltas urbanísticas. ¿Qué quiero decir? Nosotros tenemos códigos que tipificaban y sancionaban y multaban a las personas por conductas como puede ser que en tu comercio el toldo se te haya extendido 15 o 20 centímetros, pero no había ninguna falta ni ninguna sanción para aquellas empresas constructoras que construyen por encima de la normativa vigente 3, 4, 5 pisos sin tener ningún tipo de sanción y conociendo claramente la normativa vigente, transgrediéndolo de manera intencional para tener una mayor rentabilidad, pero claramente afectando también al resto de los vecinos y a terceros que están en ese sector. Una de las cuestiones que para nosotros fue fundamentales en la aprobación del código de hoy por la madrugada es que se incorpore específicamente en ese código de faltas, particularmente lo que te respecta a las faltas urbanísticas y ambientales, que se tipifiquen cuáles son las transgresiones, las infracciones, los incumplimientos que realizan las empresas, que se le pongan multas que son de las más elevadas respecto al resto de las del código y que tengan un juzgamiento por parte del Tribunal de Faltas, más allá de las competencias propias del Consejo Municipal, que después dictaminará si la aprueba o no esta excepción. Pero la realidad de hoy es que los empresarios, conociendo la normativa, deciden violarla para tener un mayor rédito económico, van al Consejo, solicitan la excepción y ahí queda todo. Bueno, no, sinceramente nosotros queremos que de la misma manera que cualquiera que nosotros comete una infracción y tiene que someterse a un procedimiento en el Tribunal de Faltas y demás, lo lleven adelante también con este tipo de empresas, incluso para que nos vaya quedando un registro de, bueno, ¿cuáles son las empresas, constructoras, los profesionales y demás que de manera sistemática atentan contra estas reglas generales en defensa del bien público que nos estamos dando en la ciudad? Eso para nosotros era una cuestión fundamental y la que queda pendiente aún en términos de urbanísticos es poder avanzar con una agencia de justicia urbanística que es nada más y nada menos que el Estado municipal pueda poner el ojo en uno de los sectores donde se va la ruta del dinero del narcotráfico, donde se lava la mayor parte del dinero del narcotráfico, que es el sector inmobiliario, la compra y venta de inmuebles, la construcción. Digo, son sectores que no solamente en Rosario, sino en todas las ciudades del mundo que viven estos procesos, se conocen que están vinculados con las economías delictivas.
En este caso, el municipio, al tratar todo lo competente a las materias urbanísticas, tiene la posibilidad de pedir mayor información, de involucrarse en esos procesos para constatar cuáles son los movimientos, juntar las pruebas necesarias y acercarlas a la justicia para que podamos cortar con la ruta del dinero narco y así disminuir los niveles de violencia que vivimos. Esas cuestiones para nosotros son parte de los ejes centrales en la agenda a futuro en el Consejo Municipal o parte de la nueva gestión que venga a partir del 10 de diciembre, como lo siguen siendo las necesidades de que el Estado sea más inteligente a la hora de hacerse de tierra pública, de cobrar las compensaciones y de innovar con herramientas como la construcción de vivienda pública de alquiler para facilitar el acceso a sectores sociales que hoy ya ni siquiera sueñan con tener una casa propia, sino con tener una posibilidad de alquileres en términos mucho más justos dentro de nuestra ciudad. Karen, te agradecemos muchísimo, el resumen fue bastante bien hecho, sé que son muchas más, pero bueno, muchísimas gracias por esta charla tan extensa y con tanto detalle, y hasta la próxima será entonces. Muchísimas gracias a ustedes y muy buen fin de semana. Igualmente para vos, hasta luego. Así pasaba la concejala de Ciudad Futura, Karen Tepp. Bueno, Álvaro explicando un poquito, ¿no? Todo lo que es ese proyecto de urbanización. Ella hablaba, ¿no? Hablaba de acá a nuevas generaciones. Estamos hablando de generaciones de rosarinos que van a poder ocupar con este nuevo plan la posibilidad de ocupar tierras del Estado, un bien escaso en Rosario, una de las pocas tierras públicas que ya quedan en el municipio de Rosario, y no solo para las familias que están asentadas, sino también para el resto de los rosarinos, ¿no? Exactamente, una de las pocas zonas en las que queda todavía que se pueden considerar rurales dentro del municipio de Rosario, y con un programa muy interesante porque ya no se trata de la urbanización llave en mano que presenta un privado tipo conquista del desierto, sino desde el territorio, cuidando el medio ambiente y cuidando la integración con los habitantes existentes, digamos, en esa zona, mucho más interesante de los countries o todo ese tipo de barrios que han proliferado en la ciudad en los últimos años. Quédese en los podcasts de la Banda Cambiaria.